de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Juan 12:24. Así que, por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. Juan 15:8. Damos gracias a nuestro Padre Celestial por este tiempo tan maravilloso que nos regala, por este momento de poder compartir la palabra y poder llegar allí a ese dispositivo, y sobre todo que usted sea inquieto a que busque la presencia de Dios a través de la misma palabra. Bueno, el Señor me permite hoy compartir una palabra donde continúo literalmente con el mensaje que se ha venido trayendo durante este tiempo, y es acerca del fuego de Dios, ¿cierto? Pero hoy el título de esta palabra es diferenciando el fuego del mundo al fuego de Dios. Porque a veces estamos confundidos que porque estoy pecando y entonces estoy pagando las aflicciones del pecado, pienso que eso es el fuego de Dios. Y no, eso es algo que literalmente usted mismo buscó. Y a veces cuando uno busca, dice la misma palabra, el que busca, encuentra, ¿cierto? Y a veces hemos buscado en lugares donde no nos ha mandado el Señor. Por eso vamos a hablar hoy o compartir esta palabra que se titula Diferenciando el fuego del mundo del fuego de Dios. Y para ello me he basado en el texto base de Juan capítulo 3, versículo 16 hasta el 21. Y lo voy a compartir hoy en Reina Valera. Hoy vamos a trabajar la Reina Valera. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Esto es poderoso. Porque, versículo 17, porque no envió Dios, ¿a quién? A su Hijo al mundo, ¿para qué? Esto es muy clave y lo tenemos que tener en claro. Volvamos a leerlo. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Aleluya. 18. El que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ¿qué dice? Ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. 19. Y esta es la condenación. ¿Cuál es la condenación? Que la luz vino ¿a quién? Al mundo. Y los hombres amaron ¿qué? Más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece a la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Bueno, damos gracias a Dios por esta palabra, donde literalmente aquí el Señor nos está direccionando y mostrando cómo es empezar a diferenciar el fuego del mundo del fuego de Dios. Entonces, recuerde que la suciedad, ¿cierto? O el mugre que se adhiere al oro cuando es sacado de la profundidad de la tierra, la cual en nuestro proceso de vida, en nuestro ser, es una mala enseñanza. O sea, ese mugrecito que cuando uno saca esa piedra de oro, sale con mugre, ¿cierto? ¿Sale de dónde? De las profundidades de la tierra, porque el oro es enterrado. Pues literalmente nosotros, como lo hemos venido hablando, somos oro en las manos de Dios. Por eso estamos mirando aquí donde dice que de tal manera amó Dios al mundo, que entregó ¿a quién? A su Hijo. O sea, vino y nos rescató. Nos saca ¿de dónde? De las profundidades.
de allá donde estábamos, quizás como dicen por ahí, bien muertos, bien muertos. Y entonces ahí es donde nosotros podemos entender que ese mugre, cuando somos sacados, todavía está ¿qué? Adherido, está ahí, incrustado en nuestro ser, que eso lo llamamos como una mala enseñanza, la cual se ha convertido, esa mala enseñanza en nuestras vidas, en un yugo. Y ese yugo para el ser humano, o sea, ese yugo es tan fuerte que lo hacemos como parte de nosotros. Lo hacemos parte de nosotros. Y por eso el Señor tiene que permitir el fuego. ¿Para qué? Para que eso salga, para que eso se quite, para que eso que estaba tan pegado se desvanezca. Porque de lo contrario, seguimos siendo entonces no oro puro, ¿cierto? No estaríamos refinados. Entonces, el ser humano debe ser transformado, debe ser procesado, y solo se puede a través de una verdad. El Señor lo decía y lo ha dicho en su misma palabra, que conocerás la verdad y la verdad os hará libre. Y Jesús dijo, ustedes ya están limpios por la palabra, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en su palabra, cuando estamos con la palabra, cuando meditamos su palabra, eso nos va limpiando. Aunque nuestro ser externamente siga igual, aunque muchas veces las malas palabras todavía sigan aquí, aunque todavía esos malos pensamientos sigan rondando, sabemos que si permanecemos, porque dice la palabra, el que persevere hasta el fin. Entonces, si permanecemos, como dice también la palabra, esforzados, siendo valientes, sin retroceder, sino cada día dándole duro a la roca, o sea, limpiando, permitiendo que el Espíritu Santo a través de la palabra limpie nuestra manera de pensar, pues ahí estaríamos nosotros avanzando en proceso. Y para nosotros estar en proceso, tenemos que actuar conforme a lo que hemos aprendido de la palabra. O si no, no tenemos la verdad. Entonces la verdad no estaría en nosotros. Si la verdad está en nosotros y la verdad nos dice que debemos amar, ¿qué debemos hacer? Si usted no ama, entonces la verdad no está en usted. En pocas palabras, lo que dice la misma palabra. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y el que en él cree, versículo 18 dice, no es condenado. No es condenado. Y creer es muy diferente a creencia. Porque la creencia nos lleva ¿a dónde? A religare. Que ya debemos tener llamémoslo así, ¿qué es religare? Recuerden que religare, de ahí se desprende la palabra religión. O sea, religión, el original griego es religare. Y ese religare es ligar, amarrar, atar, sujetar, ceñir. Y Dios no nos mandó para que estuviéramos amarrados, ceñidos allá, que no nos movamos, que mejor dicho, no tengamos libertad. No, porque la palabra es muy clara donde dice que donde está el Espíritu de Dios, ¿qué hay? Libertad, no hay un amarre, no hay un ligamento ahí. No, debemos estar ligados a la palabra y dice que todo el cuerpo bien concertado en sí mismo, o sea, que todas las coyunturas estén ahí, pero en el cuerpo de Cristo, no en una religión, no en una religión. Y estar en el cuerpo de Cristo es actuar como Cristo actuó, no como la religión nos dice que debemos actuar, porque la religión siempre nos dice que usted tiene que ponerse ciertos atuendos, que usted tiene que hablar de tal manera, que usted tiene que mirar, vestirse de tal manera, que usted tiene que, hemos dicho, hacer muchas cosas que yo lo llamo dogmas, ¿cierto? Donde
han salido por el pensar del hombre, por la razón del hombre. Es que a mí me parece que esto oscuro, esto no es de Dios, esto es del diablo. Es que eso blanco es pureza, entonces pintemos todo esto de blanco. Esa es la razón del hombre. Pero vamos a la palabra, Dios no nos dice nada de eso. Él nos dice cambien su manera de pensar. Porque si usted puede poner todas esas paredes en blanco, la silletería en blanco, usted puede venir de blanco, pero ¿cómo está su mente? Negra, sucia. Entonces eso no salva. Lo que salva es creer en Jesucristo, creer en la palabra. Y la palabra es solo una. Está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si usted no ve a Jesucristo allá en el antiguo pacto, pídale al Señor que le dé espíritu de sabiduría para que pueda ver. Porque es que a veces pedimos sabiduría, es para nosotros sacar adelante nuestros proyectos. Y no está mal. Lo mal es que a veces pedimos es para nuestro placer, mas no pedimos para el reino, no pedimos para entender y comprender eso oculto y eso secreto. O sea, no clamamos conforme al propósito de Dios, sino conforme al propósito de nosotros. Y por eso está la sociedad como está. Y cada día quiere seguirse colocando ese yugo de esclavitud, creyendo que son libres. Por eso lo mirábamos allá en Eclesiastés, unas charlas anteriores, allá en el capítulo 1, versículo 18, que yo sé que no se me va a olvidar, que entre más se sabe, más se sufre. Una persona que no sabe qué es esto y para qué es esto, pues no se mata por esto. ¿Esto qué es? No sabe ni cuánto vale ni nada, lo deja por ahí botado y no se preocupa. Pero una persona como usted o como yo, que ya tenemos de pronto conocimiento de esto, cuánto vale, para qué sirve, para nosotros esto es vital. Se me perdió el celular y se preocupa. Prefiero, ahí sí como dice, mucha gente prefiere que se le pierda la billetera, pero el celular no. El ser humano se quiere colocar yugos para seguir siendo esclavo del sistema. Y nos cuesta, esto nos cuesta a todos, ir a la palabra, aprender la palabra, para comprender y entender que la misma palabra que dice, lleven mi yugo. ¿No dice eso la palabra? Mi yugo ¿cómo es? Suave y ligero. Pero estamos tan acostumbrados a ser esclavos que nos cuesta vivir en libertad. Nos cuesta vivir en libertad. Y por eso estamos como estamos, y por eso la humanidad cada día más se ata más. Ejemplo, ahorita esta juventud que está creciendo, ellos ya no piensan que tener hijos. No. Ellos dicen, yo no estoy diseñado para eso, eso a mí no me mandó, a mí me mandó fue a conocer el mundo, a mí me mandó fue allí, allá, a vivir yo bien. Bueno, deje que cuando llegue los 70, 80 años, ¿quién le va a dar a él una gotica de agua al menos? Ahí es donde empiezan los dolores de cabeza, porque es que Dios no se equivocó en darnos ese orden divino de decir que el hombre está diseñado para que nazca, crezca, luego se forme, se reproduzca, ¿cierto? Madure y muera. Ese es el proceso, es el ciclo de la vida. Pero no, hoy en día preferimos un celular, preferimos un animalito, un gato, un perro, que no un hijo. Preferimos inclusive más adelante, con la tecnología como está avanzando, no, yo necesito es un robot. ¿Sí? Más adelante los robots son los que van a estar por ahí para arriba y para abajo. Pero bueno, eso, si Dios nos lo permite experimentar acá, lo más importante es que usted y yo estemos ¿en dónde? En su palabra, teniendo en cuenta que todo eso tendrá que suceder y es necesario que pase, es necesario que suceda. Entonces ese yugo, para poder ser quitado del ser humano, o sea, poder ser quitado de nuestro ser, que nuestro ser es espíritu, solo se puede quitar adquiriendo la verdadera enseñanza que nos fortalece
es la que verdaderamente nos da valor. ¿Dónde? Allá en el horno. Porque es que en el horno es donde yo entiendo y comprendo para qué fui llamado por Dios. En el horno es donde yo entiendo y comprendo que yo debo ser humilde. En el horno yo entiendo que no soy yo el que hace las cosas. En el momento difícil donde yo tengo que arrodillarme y decirle: Señor, ayúdeme, no entiendo, esto se me salió de las manos, por favor tenga misericordia de mí. Bueno, ahí entonces Dios dice: por fin estoy viendo algo de oro, por fin está dejando brillar algo que yo quería ver. Pero no, una persona que es prepotente, orgullosa, tiene mucha plata, ¿qué hace? Ni se acuerda de Dios, porque no sabe qué es aguantar hambre, no sabe qué es la necesidad. ¿Por qué? Porque supuestamente él tiene todo a su alcance. Pero como dice la misma palabra, ¿qué pasaría si en ese mismo instante viene el Señor, le quita su vida? ¿Para dónde arranca? ¿Para dónde va? Por eso envió a su Hijo único, dice ahí. Y dice, vamos a mirar el versículo 19. Y esta es la condenación. Mire, esto es clave. Y esta es la condenación. Que la luz vino ¿a quién? Bueno. Y los hombres que amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el fuego de Dios y el fuego del mundo generan un tipo de luz. Y hoy vamos a mirar una parte nada más. Cuando usted está en la oscuridad y pone una hoguera o prende solamente un mechito, que es fuego, ¿cierto? Es fuego, usted lo prende, una esperma, algo que genere fuego, eso genera en la oscuridad, que genera una luz, ¿cierto? Aparte de que genera una luz, ¿qué más genera? Calor, ¿cierto? Y pues si uno se acerca mucho, pues se va a quemar. Pero normalmente el ser humano, ¿qué hace con ese fuego? Pues es, o bien sea cocinar, o bien sea calentarse, o bien sea amenizar un momento y un rato específico, porque quiero disfrutar al lado de ese fuego. Y hoy vamos a mirar literalmente lo que dice el versículo 20. Dice, porque todo aquel, ¿qué dice? Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Entonces aborrece ese fuego. Aborrece ese fuego donde se está generando esa luz. Y mire lo que dice. Y no viene a la luz, o sea, no viene a acercarse a ese fuego. No quiere acercarse a ese fuego. ¿Por qué? Para que sus obras, wow. O sea, ese fuego me puede consumir. No, yo por allá no voy. Es tan fuerte el sistema de pensamientos que le hace creer al mismo ser humano que eso no es, pero no es tanto que el mismo sistema de pensamiento le diga que eso no es. No, lo que pasa y sucede es que el mismo espíritu que tiene la persona sabe y entiende en la profundidad del espíritu que si se acerca va a ser consumido. Porque hay cierto ¿qué? Dolor, cierta vergüenza, llámelo como lo quiera llamar. Entonces el concepto lo tiene tan subyugado, lo tiene tan esclavizado que le hace creer que si usted deja la idolatría, usted se va a perder. Que si usted deja de hacer lo que ha venido haciendo, usted perdió sus principios. ¿Se ve? O sea, no me quiero acercar a ese fuego. No me quiero acercar al fuego de la palabra. Me quiero seguir conformando con el fuego que genera el mundo. Recuerden que la palabra dice que el diablo se disfraza de luz, pero no es luz. Entonces, mirando este versículo 20, voy a volver a leerlo, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz, aborrece el proceso, aborrece estar en el fuego de Dios y no viene a la luz
para que sus obras no sean reprendidas. ¡Wow! Tremendo. Entonces, el no aceptar y reconocer, óigase bien, el no aceptar mis errores y reconocer mi pecado, no me deja entrar en el proceso con Dios. O sea, en ese proceso de restauración, en ese proceso de formación. Entonces no me permite, en pocas palabras, experimentar el fuego de Dios, sino quiero continuar en el fuego del mundo. Porque aquí es donde ya empezamos a diferenciar un poco. El fuego de Dios, ¿qué va a quitar? El pecado que hay en mí. Óigase bien, no la consecuencia, sino la causa. ¿Qué es lo que está causando que yo diga mentiras? Vamos a la palabra. Entonces, perdone a sus antepasados. Pero ya murieron, perdónelos, porque pueden estar enterrados. Ellos ya ni siquiera existen acá en esta tierra, pero usted todavía los carga acá. Uy, no, es que yo me acuerdo que mi papá me cogió y me dio, y por eso es que yo soy así. A ver, deje que ya su papá murió, hermano. Ahora usted viva y dé vida. Y así mucha gente anda hoy en día, con ese rencor hacia sus propios papás, que porque los abandonaron, que porque los dejaron, que porque esto. No, acuerde que la salvación es individual. Cada uno tiene que presentarse ante Dios. Entonces, no aceptar y reconocer mi pecado, mi debilidad, no me deja entrar ahí, en ese proceso, en ese fuego de Dios. Porque recordemos que el fuego de Dios al día de hoy, ¿qué es? Es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿qué viene a traer? Convicción de pecado. Es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Te va a convencer de que usted es un pecador, que usted no tiene la razón, que usted tiene que callarse, que usted ya no se tiene que defender, que usted tiene quien lo defienda. Pero no. A veces suele suceder que nosotros como seres humanos, a pesar de que de pronto muchos cambian de religión, otros cambian de denominación, otros hacen cosas externas, pero no hacen lo más importante, lo espiritual. Uno puede irse a congregar donde un gran predicador, el que esté de moda en estos momentos, o el predicador verdaderamente dirigido por el Señor. Pero de nada va a servir que usted esté con el mejor predicador al lado si usted no acepta la palabra acá. ¿Le pasó a Judas? Judas, ¿con quién estaba? Con el Señor Jesús, con la misma palabra, pero no permitió que la palabra hiciera mella en él. Y por eso se quitó la vida. Y por eso no podemos nosotros señalar a hombres. Es que esa iglesia X allá no es. A ver, si allá no es, primero que todo, usted tiene que decirle al Espíritu Santo: dame la palabra de ciencia, de conocimiento, de discernimiento, y si ahí no es, pues yo salgo de ahí. Si ahí no es, o el pastor no era, qué sé yo, pues yo no sigo más ahí. Pero no me convierto en ¿qué? En cizañero. No me convierto en piedra de tropiezo, porque me empiezo yo mismo a condenar. O sea, no me quiero acercar a la luz, no me quiero acercar al fuego. Entonces, miremos por un momento ese fuego que es generado por el mundo. Hoy vamos a mirar solo una partecita, ya voy terminando, porque esto se debe empezar a masticar así, suavecito, como para que su espíritu no se me vaya a atascar, no se me vaya a indigestar, sino de a poquitico. Y estos versículos que hemos leído, usted los puede analizar y mirar allí en su casa. Vamos a mirar por hoy, solamente vamos a mirar Juan 18, versículo 18. Mire el fuego que es generado por el mundo. Juan 18, 18. ¿Qué dice? Y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido ¿qué? Un fuego. Porque hacía ¿qué? Frío. Y se calentaban.
Y también con ellos estaba ¿quién? Pedro en pie calentándose. Ahí estaba mi amigo Pedro. Pero entonces mi amigo Pedro estaba ahí, primero que todo con propósito de Dios. Hay que entender eso. ¿Por qué Pedro llegó hasta esas instancias? Recuerden que ya había sido profetizado por el Señor Jesús, que él lo iba a negar. Pero yo quiero enfatizar solamente algo, y es que ¿quiénes hicieron este fuego? ¿Quiénes hicieron esta hoguera? Llamémoslo así. ¿Quiénes? Los alguaciles que habían encendido este fuego, ¿cierto? Estas personas, de alguna u otra manera, vivían en un sistema. Estaban en un sistema. ¿Por qué? Porque estas personas literalmente estaban en un lugar donde iban a hacer justicia por mano propia. O sea, iban a castigar a Jesús por un delito que no había cometido. Y así sucesivamente, muchas veces nosotros cuando estamos acercándonos al fuego del mundo, no entendemos y comprendemos, pero dejamos que las cosas pasen. O sea, en pocas palabras, somos cómplices de la injusticia. Somos cómplices de la injusticia. No nos importa que alguien esté aguantando hambre, desde que yo no esté aguantando. Entonces yo me acerco a ese fuego. ¿Para qué? Para calentarme, para sentirme bien. Porque una persona en la noche y que tenga frío, pues se va a sentir como mal, ¿cierto? Aquí Pedro se acercó a un fuego extraño, un fuego que literalmente el mundo mismo lo había generado, donde había injusticia, donde había ¿qué? Venganza, donde había ¿qué? Odio, donde había ¿qué? Religiosidad, porque ellos estaban ahí empapados de su religiosidad. Ahí no estaban pidiéndole ni siquiera dirección a Dios. Ahí estaban tan encizañados ¿en qué? En castigar a Jesús. ¿O no? Y ahí se encontró Pedro. Y ahí llegó Pedro y se acercó y venga, vuelvo y le digo, en ese momento con propósito de Dios. Pero usted y yo, si no estamos con la palabra de Dios y nos acercamos al fuego que genera el mundo, wow, está siendo cómplice, está siendo parte de. Entonces, ahí cuando tú te acercas a ese fuego extraño, a ese fuego del mundo, pues ¿quién te va a juzgar si todos tienen rabo de paja? ¿Quién te va a juzgar? Entonces, por eso la importancia de nosotros, y por eso el Señor Jesucristo lo dejó escrito: no juzgues, no vayas a juzgar, ni vayas a creerte que ya tú eres obra perfecta por el hecho de estar en mi palabra. No. Y por eso le permitió ¿a quién? A Pedro estar ahí. Pedro, ¿con quién anduvo durante los 3 años, perdón? ¿Con quién anduvo Pedro? Con Jesús, 3 años con Jesús. Y a pesar de eso, con propósito de Dios, pero a pesar de eso, Dios nos da una lección. No se trata solamente de estar, sino de ser. Y él aquí negó su ser. Y la próxima charla que vamos a tener, porque esto continúa, esto es la primera parte, esto es para que usted y los que nos están viendo empiecen a pedirle al Espíritu Santo que les ayude y les direccione a acercarse al fuego de Dios y se despeguen del fuego del mundo. Porque el fuego del mundo, vuelvo y repito, les genera ¿qué? Calorcita. El fuego del mundo no los va a señalar, sino que en pocas palabras te hace cómplice. En pocas palabras te dice: ¿usted qué viene a decirnos? Si usted es como nosotros,
Por eso Pedro tuvo que actuar como ellos. ¿Cómo? Negando. Y eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Y bueno, aquí el Señor entonces, voy a terminar con esto. No puedo, óigase bien, nos puede calentar físicamente este tipo de fuego, el fuego que nos genera el mundo. Nos puede calentar físicamente por un tiempo, porque así es el mundo. Como es una realidad, entonces no es para siempre. ¿Sí me hago entender? Porque usted de pronto recibe un billete, recibe una ofrenda o esfuerzo de su trabajo, recibe su quincena, eso no le va a durar siempre. Se le acaba, hizo mercado y le toca volver ¿a qué? A trabajar, le toca volver a ir a hacer. Ese es el fuego del mundo. Eso no quiere decir que no trabajemos, no, sí nos toca, pero el problema es que le damos más importancia a eso. Ejemplo, ahorita hay mucha gente que pueden estar acá y lo he venido hablando y sé que va a cambiar eso, sé que va a cambiar. ¿Por qué? Porque Dios está despertando a hombres y a mujeres como los que estamos hoy aquí, que no importa si hace frío, no importa si hace calor, si es de día o es de noche, yo me quiero acercar es al fuego de Dios. Y el fuego de Dios no solamente es estar en estas 4 paredes, miércoles y domingo, no, el fuego de Dios es permitirle al Señor que queme lo que tiene que quemar. Pero la palabra dice que no se deje congregar. Y sé que va a empezar a cambiar, porque va a empezar, yo lo veo así en el espíritu, que mucha gente va a empezar a reconocer y van a tener esa necesidad, ese deseo de empezar a asistir también los miércoles. Porque es que no vienen a buscar a un hombre, sino la palabra, el deseo, la necesidad. Ya por lo menos el domingo ya empezó el Señor. Una mujer que viene sedienta, desea verdaderamente conocer la verdad. Así como un día mi hermana Novia, como mi hermano Ramón y muchos de los que ya Dios está preparando para este tiempo. Por eso la palabra dice que los primeros serán los últimos y los últimos van a ser los primeros. Entonces, nos puede calentar físicamente por un tiempo determinado y experimentar por un momento, que esa es la realidad que nos ofrece el mundo, una supuesta paz, un supuesto gozo, pero no va a permitir que nosotros verdaderamente en nosotros arda la verdad, o sea, arda ese amor de Dios. Entonces nos hace creer, el fuego del mundo nos hace creer que estamos seguros. Y es una mentira, porque mire ahorita el mundo cómo está. Se está matando a pedazos. Cada quien dice que tiene la razón. Pero eso sí, quiero tener plata porque me siento seguro. Y que dice, no, eso yo necesito, simplemente espicho acá, pongo la tarjeta, tengo mis palancas, yo tengo amigos, yo tengo reconocidos. Bueno, sí, aquí, ese es el fuego del mundo. Listo, usted se siente bien, usted se siente ahí protegido por el mundo. Pero es que eso es pasajero. Ese fuego algún día se va a apagar. Y permitido por Dios, donde una persona quizás se enferme, un familiar se muera, algo pasa para que se apague ese fuego, el cual lo tiene a usted engañado, creyendo que tiene todo, que tiene la seguridad, que tiene supuesta paz, y no. Por eso
nosotros que hemos conocido su palabra, nos acercamos a su verdad. Y su verdad dice que nos hace libres. ¿Nos hace libres de qué? De ese yugo, en la cual nos dice que tener plata es suficiente, que estar bien es suficiente, que yo solamente los domingos me puedo congregar y es suficiente. Salgo de ese sistema, salgo de ese yugo. Que solamente aprenderme un versículo es suficiente. O lo más tremendo, no, es que el pastor es el que predica y yo solamente voy y para eso llevo plata y ya, y es suficiente. No, salir de ese yugo a veces cuesta. Por eso hay un dicho, y con eso estoy terminando, es difícil y es complicado que el hombre desaprenda algo que aprenderlo. Para aprenderlo es fácil, pero desaprenderlo. Y Dios nos ha mandado que desaprendamos para poder aprender lo que verdaderamente tenemos que aprender. Que ya está en nosotros, sino que nosotros nos hemos acostumbrado más al calor o al fuego que genera el mundo que el que genera nuestro Dios. Vamos a orar en esta noche, vamos a decirle a nuestro Padre Celestial, diciendo que si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por lo demás es que me levante temprano y vaya tarde a reposar, y que coma un pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí herencia del Señor son los hijos, y cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bueno, familia, que el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo. Doy gracias a mi Padre Celestial por cada uno de ustedes, y como dice su misma palabra, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque el Señor me hace vivir confiado. Y último, dice el Salmo 3, uno de sus versículos que me encanta mucho, dice: yo me acosté, dormí y luego desperté, porque el Señor me sustentaba. Y hoy vamos a descansar y vamos a dormir porque es el Señor que nos permitirá acostarnos. No somos dueños de nada. Por eso, que el Señor Jesucristo les siga fortaleciendo. No se pierda esta enseñanza que hoy en este domingo. Continúo con esta palabra que es identificando o encontrando esa diferencia entre el fuego de Dios y el fuego del mundo. Y hoy empezamos a mirar que el fuego del mundo nos hace cómplices, por eso nos hace culpables. Y Dios dice: no, venga, acérquese a mi fuego, porque en mi fuego yo no los culpo, los limpio. Muy diferente. Cambio el fuego del mundo, ¿qué me hace? Culpable. Me hace cómplice. Y por ser culpable y cómplice, ¿dónde voy a terminar? Ya sé a dónde voy a terminar. Entonces, que el Señor Jesucristo nos continúe fortaleciendo. Bendiciones. Muchas gracias por permitirnos llegar a su corazón con esta enseñanza y que sea de mucha edificación para tu vida. Regálanos un like y comparte este video, suscríbete para que estés enterado cuando subamos un nuevo video o realicemos alguna transmisión en vivo, y así recibirás las notificaciones, activando la campanita.